Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Volvemos con Síndrome de Diomedes, una nueva entrega de este espacio que compartimos como siempre lunes, también los sábados en su repetición, o si no, si nos están escuchando también a través del podcast en la página de Uniradio, a compartir un poco de historia, un poco de libros, un poco de todo con nuestro librero de confianza, Jorge de Librería Diomedes. ¿Cómo anda, Jorge? Muy pero muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ahora sí, no le fallemos a la audiencia como la vez pasada que dijimos. Con promesas electorales. Vos viste, ¿no? Sí, ese era el tema. Somos víctimas. Está bien. Era nos como comió la política. Fue una licencia poética que te tomaste, claro, ¿no? Exactamente. Era una campaña, estamos hablando de campañas electorales, entonces arrancamos la tercera entrega diciendo que era la última y no. Bueno, esta sí, la cuarta es la última. Ya, hoy sí, ya está. Ahora sí. Nunca más. ¿Por dónde? Bien, nunca mejor dicho, nunca más. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por ahí? Por ahí, exactamente. La última vez habíamos estado charlando sobre lo complicado y polémica que fue la apertura política uruguaya, de la salida de dictadura. Y acá quizás haga un punto de inflexión bastante personal, que es que si hubo algo que signó eso, aparte de la gesta del 80, el plebiscito, una dictadura que reconoce haber perdido, es todo el muy complejo proceso de elecciones internas de aquella época, que esas sí que fueron históricas en serio, porque la gente se volcó masivamente a votar las fracciones opositoras a la dictadura. El Frente Amplio de alguna forma salió a decir estamos vivos y marcó el voto en blanco. El general Seregni llama a votar en blanco desde la cárcel. Todo eso genera una situación absolutamente crítica que hubo toda una generación que se llamó de algún modo la generación del 83, que sintió, todos esos jóvenes sentimos que de algún modo se estaba cambiando la historia de este país. Y que había un rol para toda esa generación especialmente. Todo esto signa en todos los campos sociales, vos ves que estaba la FEU y ACEP, la CNT histórica, el PIT, que de alguna forma mostraron, uno, lo que se había podido hacer bajo dictadura, pero dos, las viejas banderas. Obviamente fue una situación muy compleja, como en todo el campo social hubo un proceso de refundación, ¿no?, de los sectores protagonizantes. No fueron fáciles esos procesos. No, fueron traumáticos porque implicó, para poder habilitar la salida, aceptar cuestiones que, como en toda negociación, uno a priori diría, no, yo con esto no transo. Exactamente. Fue muy traumático. Eso es exactamente la mejor definición de lo que fue el pacto del Club Naval, en el cual, de algún modo, los militares se sientan con los dirigentes políticos y negocian una salida. Para no aburrirlos demasiado con algo ya relativamente conocido por todos los que lo sufrimos, implicó una salida negociada por el cual había un cronograma que implicaba una elección. En esa elección había proscriptos. Personas y partidos. Personas y partidos. Entonces, de algún modo, el candidato que tenía mayor nivel de apoyo popular a ojos vista, que era Wilson Ferrer Aldunate, estaba proscripto. El general Seregni estaba proscripto. Jorge Valle estaba proscripto. El Partido Comunista también estaba proscripto, ¿no? Y el Frente Amplio. Sí, no, el Frente Amplio sí se le da la posibilidad de participar. Con otro nombre. Claro, ahí está. Pero el hecho concreto que Jung, que era del PDC, y ahora me olvidé, y Cardoso, el dirigente histórico del Partido Socialista, encabezaron todo ese proceso de negociación por el lado del Frente Amplio. De alguna forma, ahí hay un articulador increíble, que es Julio María Sanguinetti, que, cosa curiosa,
logra arreglar una elección en la que él queda no solamente de presidente, sino con casi todas las cartas a su favor, ¿no? En forma previa. Esto que acabo de decir, obviamente es muy polémico. Hay un excelente libro al respecto, muy agotado, fabuloso, para entender no solamente quién es Sanguinetti, sino lo que es este país, que se llama Operación Sanguinetti, que es de Marcelo Pereira, el que dirigía la Diaria. Uh-huh. Un trabajo realmente deslumbrante porque te va mostrando todas las sombras de este proceso. Bueno, yo obviamente pertenezco a ese sector de esa generación que vivió con mucha rabia el pacto del Club Naval. De hecho, una consigna que manejaba entre unos cuantos amigos era la democradura, que eso es lo único que implicaba era una democradura. Estaba en una visión muy negativa de ese proceso. Han pasado obviamente muchas décadas. Y antes de ayer tuve una experiencia interesante, que fue que había una presentación del libro que se llama ¿Cómo se construyó nuestra democracia? De Daniel J. Corvo. Lo tenemos acá sobre la mesa de trabajo. 1897-1925. Los pactos fundacionales de nuestra democracia pluralista. Uh-huh. Esto es una tesis histórica sobre, de alguna forma, el proceso vallista. El tutor de esta tesis fue nada más ni nada menos que Gerardo Caetano. En la presentación, ahí ves lo que es un tipo que realmente sabe de historia y que tiene mucha cabeza de cientista político más allá de ser historiador, de una larguísima cátedra sobre el tema de los pactos. Entonces está bueno que uno que sistemáticamente creyó en algo, escuchar otras versiones. Entonces, básicamente, recuperando mucho lo que vos decías, Caetano apuntaba que el siglo XIX, en el cruce del siglo XX, ahora, lo que ha definido nuestra sociedad como marca identitaria, en algún modo, fue que cuando se abandonaron las lanzas y se aceptaban las urnas, de hecho, el libro nos remite a la época en que el voto dejó de ser censitario y todos pudieron votar, y el voto pasó a ser secreto, y el vallismo va a una elección, la primera elección con el voto secreto, el vallismo, o sea, el Partido Colorado, va y pierde. Cosa interesante, también asumió la derrota, y eso fue algo absolutamente curativo para la sociedad uruguaya. Porque significó, para blancos, socialistas, independientes, liberales que había en aquella época, bueno, pero esto funciona. Vos votás y los otros entienden el mensaje que acaban de perder y se tienen que sentar a una mesa a negociar y sale algo distinto. Entonces, proceso muy distinto, pero me pareció que estaba bueno ver cómo, de algún modo, la limpieza del sufragio hacía a una calidad de vida distinta. Que Caetano decía que, bueno, que es interesante cuando se pasa de la dialéctica de amigo-enemigo a la de adversario. Uh-huh. Correligionario, adversario. Entonces, el otro no es la encarnación del mal con cuernitos y cola, sino que, bueno, es alguien que tiene una opinión distinta y en la que en última instancia está bueno sentarte a negociar. Sí, que ahora, en el juego democrático, además, muchas oportunidades no te va a quedar otra que sentarte a negociar, te guste o no te guste. Pero, en medio de la presentación, Corvo, que hizo un monumental libro aquí, más de 500 páginas. Así que vos decís que este libro es nuevito. Salió ayer. Perfecto. 600 páginas, recopiló un montón de documentos y encontró uno en el directorio del Partido Nacional, porque él es blanco, sobre la negociación en la Constituyente del 1916, en la que, bueno, estaba todo escrito, de algún modo, el programa del acuerdo, uh-huh. Y entonces con pluma le habían escrito no a una tercera elección de José Valle y Ordóñez. Entonces ese documento de alguna forma era secreto, recién ahora ve la luz a través de este libro, y entonces esto lo volví a atar con el Pacto del Club Naval y nuestra apertura, porque ¿qué fue lo que sintió la generación, mucha gente de la generación del 83, y no solamente la generación del 83, muchos ciudadanos? Era que ese pacto tenía
no solamente los 5 o 10 puntos que se conocieron, sino que tenía cosas subyacentes. Y sobrevolando, como fue la expresión poética del general Medina, y que hasta el día de hoy están marcando nuestra identidad como sociedad, que es de alguna forma, casi en términos psicoanalíticos, lo no dicho, lo sospechado, lo que no le queríamos poner palabras, pero sabemos que está ahí medio en la oscuridad. Entonces, un tabú. Exactamente. Entonces, cuando primera administración Sanguinetti, que obviamente, y en esto voy a hacer otra declaración polémica, la otra vez hablando con un amigo que es español, que se dedica a ciencias políticas, etcétera, hace un juicio muy negativo sobre un gobernante español. Me dice, no, porque él lo único que hace es ver hacia dónde iba la corriente de la opinión y ponerse delante. Y eso no es un estadista. Caetano se puso a tratar ayer de trabajar el tema de si Valle realmente era el forjador de su tiempo, o si en realidad Valle, Frugoni, Manini, los Beltrán, los Herrera, eran todos ellos diversos protagonistas con Rodó de un tiempo. Y que cada uno, bueno, había puesto un peso, pero que una sola persona, bueno, para bien y para mal, no le puedes echar ni la culpa ni todas las bendiciones de un periodo. Entonces, Sanguinetti fue el brillante político que logró ver por dónde había una cierta salida, que obviamente el Partido Colorado quedaba muy beneficiado, y la fue de alguna forma empujando las cosas, de algún modo, pero en un proceso de algún modo, él siempre decía, el cambio en paz, muy transicional, muy negociado, muy pactado, sin hacer olas. Muy bien. Sí, y además eso es la contraposición de alguna forma a quizás lo que puede hacer un estadista, que es el tipo que dice, bueno, no, esta sociedad debería ir por este lado, y la gente dice, no, estás loco, el tipo empieza a insistir, hasta que del 5% de la gente que lo escucha pasan a ser el 35%, después el 53%. Uh-huh. Que eso, por decir una forma anecdótica, es un tipo como Churchill, ¿no? Que es un tipo que sistemáticamente ha dicho, al nazismo hay que pararlo, la gente dice, bueno, está bien eso, pero tenemos otros problemas en este momento, mirá el déficit fiscal que tenemos. Bueno, cuando la ola lo tapó, se acordó de Churchill y obviamente es el que lo enfrenta. El hecho concreto es que esa administración dejó una problemática que hasta el día de hoy seguimos discutiendo, que es el tema de los derechos humanos, claro, que es el tema de los desaparecidos, que es el tema de por qué hubo golpe de Estado, que es temas que recién ahora, 30 años más tarde, 35 años más tarde, 40 años más tarde, te diría que empezó a salir algún texto que alumbra sobre los beneficiarios económicos de una dictadura. ¿Está? Porque listado con los muertos, los torturados, las víctimas, de alguna forma hay, ¿no? Sí, es que como todo sistema hegemónico se favorece en varios sentidos. Exactamente. Entonces ahora salió un trabajo bastante interesante que te cubre todo el Cono Sur, uh-huh, los beneficios, todos los negociados de las dictaduras, ¿no? Porque el Plan Cóndor no solamente asesinaba, sino que también robaba. Y bueno, ese fenómeno, como obviamente los perjudicados y los beneficiarios están entre nosotros, obviamente pasa a ser los temas más urticantes, sí, para trabajar. Son familias que están hasta hoy en día, ¿no? Evidentemente. Obvio. Entonces, ahí hay un fenómeno que de algún modo la sociedad uruguaya fue ensayando diversas alternativas. Entonces, viste que recién yo te decía medio como chiste, bueno, se sale de la dictadura, ¿hacia dónde? Bueno, hacia un Partido Colorado que no es el mismo que de Pacheco. Obviamente hay otro carácter republicano que obviamente no se le puede negar ni a Sanguinetti ni a Tarigo. Gente mucho más asignada por de alguna forma el compromiso constitucional que los otros gobiernos. Déjame hacerte una cosa ahí, que en realidad también creo que se puede hacer cierta lectura, que es que si había un partido que podía ser como esa
jugada arriesgada, ¿no?, de la negociación y que no tenía tanto para perder era el Partido Colorado. Sí. Si bien obviamente tenía muchísimo para perder porque había sido el partido Sí. del Estado de toda Sí. la vida, había quedado sumamente manchado Sí. por haber sido el que entregó Sí. justamente el orden constitucional. Sí. Entonces había que jugar cartas para que a la vuelta de la democracia tuviera otro rótulo arriba del nombre Partido Colorado también. Obviamente, eso es fabuloso, es brillante lo que acabas de decir, porque aparte, de algún modo, generacionalmente, yo estoy marcado por haber visto a Tarigo enfrentándose a los militares en la televisión nacional, Ujú. diciéndole que ese proyecto era una vergüenza y que era totalmente totalitario. Entonces, hoy con los titulares, hoy en día, en el otro siglo, Claro. sí, por supuesto, pero en aquel contexto en que se estaba asesinando a Roslik, o sea, y tantos otros, había otros desaparecidos, otros torturados, no era tan fácil ir a decir eso en la cara de los militares. Porque también esto hay que decirlo, ¿no? O sea, el ala del vallismo del Partido Colorado realmente se la jugó. Hay, por ejemplo, emprendimientos culturales como fue la revista Jaque de Flores Silva, que las contratapas de Flores Mora, para mí, de haber sido de las mejores cosas que he leído en mi existencia, como piezas, incluso para recuperar lo que había sido la generación del 45 de una forma distinta. O sea, un intelectual que había sido realmente un brillante escritor, como Flores Mora, igual que Hierro Gambardella, o sea, tipos que no solamente eran políticos, eran intelectuales, una cosa que hoy no estamos demasiado acostumbrados, que lamentablemente se ha ido perdiendo. El hecho concreto es que Sanguinetti no le fue fácil su primera administración, es harto obvio. El Partido Colorado pierde. En las elecciones del 89. Claro. Todo el tembladeral de el plebiscito por los derechos humanos, Otro de los acuerdos que surgen del Pacto de Naval. Exactamente. Ahí están todas las ambivalencias de ciertos segmentos de la dirección del Frente Amplio. Esto ya está bastante claro. El hecho concreto es que surge alguien que es el doctor Luis Alberto Lacalle, que tipo joven, que venía de un linaje acostumbrado a gobernar. De los presidentes más jóvenes que tuvo Uruguay, por lo menos en el periodo... Sí, 40 y pico de años asumió. Sí. Y con una cabeza que me hace mucha gracia porque en un país que César Aguiar no se cansaba de decir de que la única religión que no había ateos era del vallismo, el doctor Luis Alberto Lacalle la emprende contra el vallismo. Esto es algo muy interesante porque si vos agarrás, incluso para después los próximos programas, cuando estemos charlando de identidad nacional, hay una cosa que nos estructura bastante la queja y nos quejamos habitualmente del tiempo, de los políticos y básicamente, antes que nada, del Estado uruguayo. Entonces, con gran sensatez, Lacalle dijo, bueno, ok, voy a cargarme el Estado uruguayo de una y ya está, porque en realidad yo hablo con todos los vecinos y todo el mundo me dice que está harto del Estado uruguayo. Hizo un poco esta misma estrategia que vos comentabas de ponerse en la primera fila de la ola, ¿no? Sí, claro. Pero ahí viene en Argentina estaba el reflejo también. Sí, claro, sí, estaba Menem, exactamente. Sí. Wow. Estaba Collor de Mello del otro lado. Claro. Bien, entonces de algún modo, yo diría, que en el momento que le arranca con esa cruzada de la privatización de las empresas públicas, uno hubiese dicho, bueno, tiene todas de ganar. Y ahí pasa una de esas cosas maravillosas que tiene esta sociedad. Básicamente es los sindicatos los que salen corriendo a enfrentarse a eso. El Frente Amplio lleva unos 15 minutos, dice, está bien, vamos a salir a pelear por esto. Pero aquí que la ciudadanía uruguaya consideró que eso no se tocaba. Y hay un punto interesantísimo, que es que Jorge Valle estaba aullando con privatizar todo desde el Partido Colorado, un tipo que tenía una enorme fuerza, no solamente ideológica, sino de seducción y muy carismático. Y una vez más Sanguinetti define el partido, pues yo te diría que, yo no me acuerdo muy bien cuánto fue, pero creo que fue, un mes y medio antes, él escucha a sus caudillos de los diversos barrios y dice, no, el vallismo no va a desarmar el Estado uruguayo. Y
Lacalle perdió por paliza ese plebiscito. La historia en realidad luego va mostrando de que eso fue una victoria bastante pírrica, porque en última instancia fue implicando de todo un proceso de creciente tercerización de los servicios estatales. Entonces ahora vos entras en cualquier oficina estatal y te encontrás 15 becarios y un funcionario público. Y un montón de chiquilines que están viendo a ver si son presupuestados o no. O sea, Sí, es que fue como una trampita ahí, ¿no? O Sí. sea, si bien no se privatizó la prestación específicamente, Claro. en la gestión hay cosas que Exactamente. se han tercerizado. Entonces, bueno, el hecho concreto, que en ese contexto pasa algo interesantísimo, que Sanguinetti vuelve un Sanguinetti distinto, porque ahí es el defensor del Estado. Esa presidencia logra algo relativamente interesante, que es una transición al mismo gobierno, que es Jorge Valle, que con el que habían tenido miles de polémicas, que daría como para 8 seminarios. Una lucha intestina increíble. Hay un proceso de internas fascinante, incluso aún más fascinante que la de la última vez, que es por el cual Jorge Valle, hijo de unas familias políticas por definición de este país, se presenta básicamente como una víctima. Que él es el pobre muchacho que quiere ser presidente, pero toda la maquinaria del Partido Colorado está en contra de él. Incluso más, creo que la definición había sido indios contra caciques. Sanguinetti, con todo el aparato del vallismo armado a su disposición, no logra imponer su candidato. Los pasa por arriba Jorge Valle. Hierro López era Sí, año 99. claro, exactamente. Sí. Sí, pero había habido todo un proceso de internas de todos los otros candidatos, entonces, pero básicamente arrasa con todos los candidatos vallistas. Es una paliza. Queda obviamente postulado, por ende, para candidato presidencial. Y algo que habría que notificarle a Talvi, A ver, ¿no? Memorándum, ¿no? Papelito tome chiquito. nota. El vallismo, que había perdido rotundamente las internas, vota extremadamente en la elección siguiente. A un mes y medio más tarde, se recomponen los caudillos, y esos caudillos de alguna forma de la línea sanguinetista votan sustancialmente mejor. Porque ahí obviamente la maquinaria votó de una forma distinta, los votos prestados funcionan de una forma distinta. Esto es uno de los grandes temas, que en todas las internas, sistemáticamente, la clase política, dependiendo de cómo les haya ido, obviamente, pero los que les va mal, salen al unísono a decir de que el sistema de internas habría que reformarlo, porque obviamente nadie te pregunta si vos sos afiliado a Asamblea Popular, a Cabildo o al Partido Nacional cuando entras al cuarto secreto, Claro, a buscar. Y entonces, sí, vos como ciudadano podés votar en la interna de tu partido de preferencia, o hacer un voto estratégico, o hacer un voto de bronca, o hacer un voto chistoso, ¿no? Sí, los analistas políticos igual de todas maneras dicen que ese voto es marginal Sí. y que no llega a tener repercusiones reales en los resultados. Sí, igual sabías que hay un fenómeno que lo estuve mirando la otra vez, que por ejemplo el Partido Nacional son unos genios juntando votos en las internas y luego no votan tan bien en la elección subsiguiente. De hecho, ahora hubo una encuesta que miré recién En que las está... nacionales de octubre, claro. Claro, Sí, sí. que es una cosa interesante, que es de que bueno, el Partido Nacional es muy exitoso en armar campañas internas polarizadas, Sí, y al frentista, por razones diversas, cada día le importa menos quién es el candidato del Frente Amplio. ¿Tá? Esto puede ameritar un montón de análisis, pero básicamente es así. El Partido Colorado depende de la elección. Esta vez Talvi logró hacer una campaña absolutamente moderna, tecnológica, y lo pasó por arriba al otro. Pero el hecho concreto es que llegó la apertura del cambio, llega Jorge Valle, hay un nuevo impulso liberalizador de este país. Y bueno, acá hay diversas teorías. Hay una pléyade de obras sobre la crisis del 2002 que casi todas tienen un común denominador en la que en realidad hay
creo que solamente 2 trabajos que se contraponen a eso, pero casi todos están básicamente en la línea de Paulillo, que es, pobrecitos nosotros los uruguayos, que nos arrastró la crisis de Argentina. Por suerte que nosotros sí somos serios y somos eficientes, no como los otros que son los argentinos, y obviamente a nosotros nos reconocen, y por supuesto que los norteamericanos nos ayudaron, y por supuesto que pudimos devolver la plata, ¿tá? Esa no es la única interpretación, ha habido otras, de Porto, ha habido algunos otros trabajos sobre la otra cara de la crisis de 2001, en la que, bueno, hay un peso mucho más importante en el análisis de las falencias que tenía el sistema bancario uruguayo, de por qué la estructura económica nuestra no bancaba ese tipo de economía macro, y cómo ya se venía resintiendo totalmente la calidad de la vida del mercado interno uruguayo, y bueno, y todo terminó siendo una pavorosa implosión, mezclada más nuestra deuda externa, que era, es y será, todo indica, creciente. Hay un montón de anécdotas sobre el 2001, del 2002. ¿No es que tenés algún libro sobre las sordas bajando del cerro? Para mí siempre habría que hacer relatos, ¿no? Sí, obviamente. Toda la neurosis esa colectiva. Relatos zombie. Sí, relatos zombie. Pero lo interesante es que la dirigencia del Frente Amplio básicamente dijo, vamos a ganar la elección próxima. Todo el movimiento social se quedó esperando tranquilamente que las urnas laudaran el tema. Que eso es una cosa interesante también para identidad uruguaya, ¿no? O sea, mientras que en Argentina había 25 muertos, claro, 25 muertos, el tipo rajando en un helicóptero, etcétera. Jorge Valle, mirá qué cosa interesante, porque también estas cosas hay que decirlas. Mientras tanto que de la Rúa se huye, toma un helicóptero, o sea, ese es algo entendible, falleció hace una semana. Al tipo lo sobrepasa en términos políticos, en términos psicológicos, en todos los términos económicos, en términos estratégicos, toda la situación lo sobrepasa y huye. Y en un lapso de una semana creo que tienen 3 o 4 presidentes argentinos. En Uruguay, Jorge Valle salía con su chofer, con el vidrio bajado, paraba tranquilamente en los semáforos y esperaba que la gente lo insultara. Jorge Valle esto lo explicó, porque ahí también viene una cosa interesante de lo que es la clase política uruguaya, de alguna forma orgullosa de ser integrante de la clase política, que él decía de que ese era su trabajo. Su trabajo era tratar de ir a Uruguay de algún modo y bancar la bronca a la gente. Como el cantante de punk que recibe los escupitajos de su público. Obvio. O sea, de la misma forma que lo habían aplaudido, ¿no? Y a él le había encantado ir en el desfile presidencial y le había encantado ser ¿cuál era el quinto Valle, no? En el gobierno, sí. Claro, el quinto Valle presidente, ¿no? Una cosa que no podía hacer. Aquí que también, cuando venían las malas, él iba a estar. Que eso a mí me parece una lección cívica deslumbrante. Más allá de si uno vota o no a Jorge Valle. O sea, me parece deslumbrante la hidalguía del tipo que se quedó a aguantar los insultos. No mandó a detener a esa persona. Sí, lo que es cuestionable, aparte de la gestión en algunas cosas, es como este revisionismo discursivo que empezó a surgir, sobre todo con más fuerza a partir del fallecimiento de Jorge Valle. Sí, el santoral fue maravilloso. Claro, pareciera como que en definitiva ese haberse sostenido, ¿no? Dando la cara con respecto a la situación, parece que eso hubiera convertido todo en un gran gobierno. Obviamente. Víctima nuevamente, claro, como decías, obvio. de la situación externa. Sí. Obviamente, también hay cosas, vamos a dejarla cerrando en esta, una escena absolutamente deslumbrante, incluso para ver lo que es, cómo se construyen las noticias, que esta sí genera una sombra interesante sobre Jorge Valle, que es que cuando una agencia noticiosa de Wall Street, la Bloomsday, lo interroga sobre el perfil de viabilidad económica de Uruguay, no se le ocurre mejor hipotéticamente idea en, supuestamente con el micrófono en off, él no se da cuenta de que está acusando a todo el pueblo argentino de ser ladrones del primero al último. Luego va y hace algo, en mi visión del mundo, cercano a lo patético, que es ir a llorar a Duhalde y pedirle perdón y explicarle que su madre en realidad
antes de los adjetivos, era antes que nada Argentina. Un gran argumento. Un gran argumento. Duhalde mirándole diciendo, por favor, saquen a este tipo de acá. Lo interesante es que puede ser que eso me pase a mí, puede ser que te pase a vos, no darte cuenta si el micrófono está abierto o no, pero si sos presidente en ejercicio y hay unos periodistas recién llegados que nunca los viste, me parece que presuponer alegremente de que era una declaración en off, eso es absolutamente inviable, eso no se lo cree nadie, y obviamente eso lo dijo para que la ayuda norteamericana llegara aquí y no al otro lado. Eso puede ser tipificado como viveza criolla, maldad, una operación montaje, política, ¿no? Operación política, montaje. Sí. Pero el hecho concreto es que eso es lo que nos definió bastante. Entonces, una vez más, la identidad uruguaya afortunadamente sigue pasando por las urnas. Bien, esa es la gran conclusión que sacamos. Sí, de todo y proceso. en todos estos otros días que vamos a hablar de un poco más de la identidad uruguaya, vamos a seguir ahondando un poco más de la centralidad de lo político y por qué para nosotros es tan importante la política. Uh-huh. Porque hay una razón económica para esto. Bien, cerramos, digamos, este miniciclo de 4 entregas, hablando sobre la identidad uruguaya vinculada con las elecciones. Y seguiremos hablando de identidad. En definitiva, es casi imposible hablar de algo sin que toque el tema de identidad, ¿no? Obvio. Desde un punto de vista antropológico, en definitiva. Sí. ¿Tenías para otro libro más por ahí que querías recomendar? Sí, nada más que sí, es obviamente para ir pensando un poco más de estas cosas, les recomiendo encarecidamente un librito que se llama Identidad Uruguaya, mito, crisis o afirmación. Brillante antología de hace un montón de años. De 1992, de Hugo Achúcar y Gerardo Caetano, que vas a encontrar de artículos desde César Aguiar hasta Milita Alfaro, hasta Tomás de Mato, hasta Teresa Porsikansky, hasta Marcelo Viñar, Pelufo, Devoto, y obviamente Gerardo Caetano. Esos artículos los encuentran en el libro, pero ¿dónde encuentran los libros y te encuentran a vos? Bueno. En Librería Diomedes, ahí en Boulevard España. Exactamente, 21-29. Se pueden dar una vueltita por ahí para conversar de estos y otros temas. Pero además también la propuesta de Síndrome de Diomedes viene acompañada de un cierre musical. Que me decía Jorge que tenés además una novedad. Viniste con un libro novedad y también con un tema novedad. Sí, bueno, obviamente mi recomendación, y es directamente algo maravilloso, que es una banda post-punk uruguaya, en la que aparte de tocar muy buenos amigos, el disco se llama La Memoria. Y cosa curiosa... ¿Cómo se llama la banda? La Memoria, y es el tema que yo te recomiendo que te escuches, es Desaparecida. Bien. Nos remite en la línea más dura de los estómagos a releer, recuperar lo que fue la dictadura para empezar a entender un poco lo bueno, más allá de los problemas que tenemos hoy, lo bueno que es estar en democracia. Cerramos con eso entonces. Dale. Desaparecida de la Memoria. Hasta el próximo Síndrome de Diomedes. Nos reencontramos la próxima, Jorge. Muchísimas gracias. Síndrome de Diomedes.